Ruego a Dios que haya acontecido en su ser siendo seres de luz, bendecidos en su hogar, con sus seres amados, su familia, en sus otros ámbitos de desempeño laboral y de vinculación social con nuestros hermanos de la gran familia cristiana. Amén. La palabra que vamos a compartir hoy en continuación con el Evangelio de San Juan, la pregunta: ¿por qué seguimos a Jesús? Cada quien elaborará en su ser interior, en su imaginario, en su mente, en sus idearios o su plan de vida, esa posible respuesta. Consultarla al corazón, en gracia del Espíritu Santo, que acuda en todas y todos nosotros para, de manera sincera, clara y humilde, como nuestro Maestro hacía, poder tener esa iluminación, esa revelación, esa manifestación. Y vamos a continuar en la primera lectura con los Hechos de los Apóstoles, que ya son las experiencias de vida de nuestros otros hermanos, primeros apóstoles, discípulos, y ahora se van vinculando ministros de distintas formas. Esteban, que era uno de los primeros 7 diáconos, como ya se decía, nombrados, pero también Dios, a través de Jesucristo, hecho hombre, encarnado en María Santísima, que estamos de plácemes en este mes celebrando la vocación a la Santísima Virgen María. La presencia de Dios vivo en la humanidad, esa divinidad que acontece en nosotros día a día, haciéndonos discípulos, laicos comprometidos, seres al servicio de la humanidad, de la Santa Iglesia y, digamos, este planeta hermoso que es nuestra casa común. Entonces, de ahí el ser ministro del Señor, proclamar la palabra, declararla en nuestras vidas y fecundarla con los seres que tenemos a nuestro encargo o que tenemos a nuestro lado o a nuestro paso en este caminar en cualquiera de los espacio-tiempo donde estamos situados, en los lugares donde nos movemos, nos desplazamos y donde nos vinculamos. En el Salmo 119, que es un poco extenso, invito pues mirarlo, es muy exquisita la palabra en ese sentido, solamente mirar algunos para que invoquemos en esa gracia, la dicha de caminar en la luz del Señor. Amén. Como nos propone la misma Iglesia, pues tomamos estas 3 lecturas. Sin embargo, yo les invito amorosamente a profundizar un poco, les puedo relacionar los vínculos precisamente de la palabra en interpretación del hermano, el Padre o presbítero, porque Padre Celestial es una aclaración que hace nuestro presbítero Pedro Justo Berrío. Todos tenemos el Abba, el Padre Celestial. Terrenalmente el Padre somos en herencia los progenitores, la semilla, la mujer es el vientre, pero el verdadero Padre es el Padre de Jesucristo, que es el mismo nuestro, el Abba, que queda para siempre. Y vamos a tomar esa lectura de Carlos Yepes, puede ser, que ha hablado Luis Vigo, también en el canal de Televid, en la Santa Misa,
a los yepes en Amén Comunicaciones. Y en particular hoy les invito una meditación, a hacer la oración y encomendar la lectura que hacen en conmemoración de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia, hacia los años 290. También fue otro de los perseguidos, de los mal interpretados, mal entendidos y blasfemados, producto de esa misma persecución, después de Esteban y estos otros diáconos, fueron iniciadores cristianos de la Iglesia, y como él muchos otros que habrán llegado. Y también está la meditación en Carlos Montoya, de la parroquia de Nuestra Señora en América, que hace una bonita meditación sobre la carta a los romanos, donde Dios nos hace ministros a todos por el bautismo. Entonces no es tarea de otros, ni de los religiosos solamente, ni de los pastores, los líderes, todos seres creyentes, estamos llamados por el bautismo a proclamar el Santo Evangelio, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, pero sobre todo vivirla, darla por hecho, por obra. Por eso es muy importante trabajar en esos hechos de los apóstoles que somos todos, todas, ir haciendo las narrativas de esas historias de vida, de esas experiencias, como les decía ayer, llegar un momento a conversar, a compartir y a construir tejido desde ahí para que vamos haciendo otras dinámicas alrededor de la palabra. Ok, entonces, mirando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6 pues, y siguientes, 7 y 8, ustedes podrán degustarse leyendo allí toda la historia de Esteban mártir, desde que empieza la iglesia, después de que es perseguido por Saulo, que nombran allí como rey soberano en ese momento. Pero hoy miramos en el 8 al 15, cuando es arrestado Esteban. Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros y señales entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los esclavos liberados, junto con algunos de Cirene, de Antioquía, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, comenzaron a discutir con Esteban, pero no podían hacerle frente, porque hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo. Pagaron entonces a unos para que afirmaran que lo habían oído decir palabras ofensivas contra Moisés y contra Dios. De este modo alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley, por lo cual atacaron a Esteban, lo apresaron y lo llevaron ante la Junta Suprema. Además buscaron testigos falsos que dijeron: ese hombre no deja de hablar contra este santo templo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el templo y que va a cambiar las costumbres que nos dejó Moisés. Las autoridades y todos los que estaban allí sentados, al mirar a Esteban, vieron que su cara era como la de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 119 tomaremos los iniciales, como les decía, son alrededor de 176 salmos. Podrán tomar uno cada día y se nos va medio año allí, pero tomamos los primeros. En que dice la contestación: dichosos los que caminan a la luz del Señor. Nosotros llamados a caminar a la luz del Señor. Amén. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Dichosos los que caminan
a la luz del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. Dichosos los que caminan a la luz del Señor. No tendré de qué avergonzarme. Cuando atienda a todos tus mandamientos, te alabaré con corazón sincero. Cuando haya aprendido tus justos decretos, quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Dichosos los que caminan a la luz del Señor. Y en la lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 también, versículos 22 y siguientes, la gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaúm a buscarlos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Quisiera empezar la meditación de la palabra en gracia del Espíritu Santo, precisamente este mensaje del Santo Evangelio, en tanto Jesucristo, institutor de nuestra Santa Iglesia, y por tanto de la generación de la comunidad cristiana, Jesús el esposo, la Santa Iglesia la esposa, de ese matrimonio perfecto al que estamos llamados todos en este proceso de cristianización, ser Cristo, Cristo habitando en nosotros, siendo nosotros Cristo, como lo dice Fray Alejandro Tobón permanentemente en sus meditaciones. Vivir en Cristo es dejar que Él acontezca en nuestro ser siendo. Para nosotros más que imitarlo, permitir, invitarlo y acompañarlo, caminar con Él para que Él acontezca en nosotros y haga la obra restauradora, de resurrección, de restauración, que es lo mismo, de restitución del daño que hacemos con el llamado pecado, que es alejarnos de ese orden espiritual, mental, emocional. Precisamente cuando empieza ese proceso con sus primeros apóstoles que él designa, luego con los diáconos, vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles más adelante que se nombran, y toda la comunidad cristiana hasta hoy día, más de 2000 años, ha tenido la misma huella de siempre tener esa necesidad espiritual de Dios, de conectar con un ser superior, de trascender. Eso es humanamente una necesidad. Pero la pregunta que se hacía es, ¿cuál es nuestra necesidad de Dios, de Jesús? ¿Por qué seguimos a Jesús? Del Espíritu Santo. Nos llenamos de Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué sentido? En los primeros habitantes de que se habla allí en época de Cristo, cuando se habla la barca, cada quien nosotros somos la barca, que Dios es el piloto, lo invitamos a que haga esa navegación. Cuando quedamos en el lago, se habla la otra orilla, es ir a buscar la otra orilla de mi hermano, del necesitado, según las misericordias, de nuestro auxilio, de nuestro acompañamiento, de nuestra luz, de nuestro alimento. Y aquí el alimento no es solo pan físico, no son solo la necesidad de comer, dormir, como decíamos estos días, no, de información. ¿De qué información me estoy llenando? ¿Una información celestial? ¿Una información de la experiencia de vida de otros seres? Bien, en gracia de Dios nos permite compartir la palabra. Hemos dicho reiterativamente y espero se comprenda de esa forma, somos caminantes, peregrinos, itinerantes, pero hay que seguir es a Cristo, a Dios, que al Espíritu Santo. Pedir constantemente, como decía San Pablo, que Dios sabe cuáles son realmente nuestras necesidades. Y la necesidad es pedir la gracia al Espíritu Santo, los 7 dones generalmente, pero
en la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. De ahí va lo demás. Ya es los talentos, las cualidades, descubrir qué talentos, qué cualidades, qué valores o gracias tenemos en gracia de Dios y disponemos para el servicio con otros y tejer juntos la iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia es la comunidad, pero una comunidad activa, proactiva, propositiva. Entonces, a Jesús había que buscarlo más para el alimento espiritual que nos supera, nos desborda. Es donde Él es testimonio vivo de Dios cuando baja a la tierra y se encarna en María Santísima y en la humanidad. Lo mundano está en el mundo, lo terrenal. Para no entrar en esa discusión ahora y en otra reflexión en otro momento, precisamente lo que nos distrae en los afanes de lo político, de lo económico, de la sociedad de todas las épocas, ha sido la lucha por la salud, por el alimento, por la nutrición, y nos quedamos ahí. Entonces, tomamos la manera de utilizar a Dios para nuestros intereses, para satisfacer nuestras necesidades. Entonces se vuelve como un asunto de crear una dependencia en nosotros. Estamos siendo mal entrenados, mal educados, mal capacitados en nuestras propias habilidades para desarrollar talentos superiores y proveernos el alimento. Amén. Quienes tienen la dificultad por alguna disfuncionalidad física o orgánica, pues hay que acompañarlos en ese proceso y proveerlos a los menores, a los niños, a los mayores, los ancianos, los que están privados de la libertad, etcétera. Todas las obras de misericordia, bienvenidas. Pero si ya hemos logrado superar y podemos avanzar la información intelectual, el conocimiento, no creer todo lo que nos llega por estas redes, por esos mensajes de WhatsApp y altamente dependientes de eso es tóxico. Eso nos aleja de Dios, eso no nos permite conversar más allá en la espiritualidad. La verdadera información es espiritual y solo llega con la oración, la meditación, el ayuno, no llega con estudios, no llega con información tenida por títulos, por conocimientos racionales, humanos y datos, ¿no? Eso quizá antes nos estorbe mucho más. Ya en la meditación de San Esteban, pues que como mártir precisamente hace defensa de eso, lo bonito de su testimonio es que sigue el camino encarnando en su propia vida y obra lo que es Dios en obra. Él siempre lo dice. Entonces, ¿a quién debemos seguir? A Jesús. Camino, verdad y vida. Testimonio propio del Dios Padre. Abba, su propio espíritu habla en razón de lo que vivió allí en el cielo. A nosotros eso se nos olvidó. Por eso tenemos que entrenar espiritualmente, más que intelectualmente y más que materialmente, para poder recordar, porque tenemos ese origen divino, el cielo, volver al paraíso. A eso llegó Él, a recordarnos, a instaurar esa semilla para que lo podamos volver a hacer, reconectar con nosotros mismos, en nuestro ser interior, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras manos, nuestros sentidos, todas estas bonitas herramientas que nos ha proveído, gracias a Dios, quienes van madurando allí o por alguna discapacidad no las tienen, somos sus lazarillos. Ahí es donde debemos caminar juntos, como un órgano completo del espíritu. Todos somos espíritus que deben conectarse para apoyarse, no para competir, no para enfrentarse, que eso es lo que hacían y han hecho y seguirán haciendo los líderes políticos, los líderes religiosos, los líderes económicos para generar dependencia en cada quien, consumista, esnovista y todas esas cosas que llaman comunistas, socialistas, capitalistas, todas esas formas de manipular, de someter, de explotar el hombre por el hombre. Dios nos quiere liberar de eso. Precisamente es la liberación que ha hecho en la historia, o ha tratado de hacer, por eso lo han perseguido. Y en mención de nuestro hermano que mencionaba, San Atanasio y obispo, también por la misma escuela de San Agustín de Hipona, que ellos por eso, doctores de la Iglesia, leyeron lo que en su momento se llamaban herejías,
libros de órdenes superiores, de conocimiento espiritual, de conciencia espiritual, de una inteligencia espiritual, que eran de otras culturas, no tanto cristianas, que eran más vedadas por los judíos, porque los judíos querían tener el mandato, el decálogo de no sé cuántos, 613, no sé cuántos códigos, cuando Cristo solamente uno, el amor. Ama a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, bueno, y a ti mismo, ¿sí? Ese es el amor en general. Esa es la meditación que hacía precisamente alusión hoy. Les invito amorosamente que puedan ir a esas lecturas con más profundidad en lo que tiene que ver con todo este testimonio de vida. Todos estamos llamados a eso y a nuestro acontecer en la historia de la humanidad, ser protagonistas en tiempo presente, ama ya y siempre. Esa historia es ya, la historia presente, no quedarnos solamente en el pasado y estarnos mortificando por el pasado y flagelando por la pasión, muerte de Cristo, sino también alegrarnos por la resurrección. Amén, el triduo pascual, saber que hubo un proceso, pero lo vivió Él. Nosotros no tenemos que flagelarnos y castigarnos, ni maltratarnos, ni masoquistas que fuéramos. Eso no se debe interpretar así literal. Es precisamente morir al pecado, es morir al pasado y es morir al ser esclavo. En su corazón, la libertad, la felicidad, esa paz interior la da Cristo. Amén. Palabra, vida y obra. Acción creadora y una verdadera manifestación o transformación que hagamos en nuestro ser todos y todas juntos, en colectivo, como una familia. Amén, que así sea. Que tengan un feliz, santo y bendecido día, o atardecer o anochecer. Gracias.